Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un león. Mide 25 centímetros de los pies a la cabeza, a los pelitos, y 20 centímetros de la cabeza por abajo. Y mide 20 centímetros de aquí a acá, de la trompita a las pompis. ¿Ok? Vean, espero que te guste mi león. No le puse mucha melena porque si no se va a venir para abajo. O sea, se viene para el frente por el peso de la melena. Pero se ve bonito. Bueno, a mí me gustó. Espero que a ti también. Y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, te animes a suscribirte. Tengo más de 500 tutoriales. Creo que ahora ya son más de 600 tutoriales. Espero que te gusten y que te animen a suscribirte. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como ya vieron, voy a tejer un león. Ya se lo había prometido a alguien. Creo que fue a mi tocaya Miriam, pero no me acuerdo muy bien. Pero que debía este león. Voy a utilizar 3 tonos en café. Bueno, este es como mostaza. Entonces, los colores los puedes usar tú como gustes. Ya saben, digo, un león puede ser, no sé, claro, rosa, azul, ahora sí que es al gusto. En esta ocasión voy a utilizar estambre cadeneta porque quiero que me quede un poquito grande, entonces voy a ver si me sale. El cuerpo va a ser de este tono de mostaza. Este tono lo voy a usar para hacer la trompita del león. Y este café es para la melena. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar estambre cadeneta. Pueden utilizar el estambre que ustedes gusten, solo que va a variar un poco el tamaño. ¿Ok? Voy a utilizar un gancho del número 4. Ahí se ve. Voy a utilizar una nariz, pero estoy viendo si utilizar esta triangular. Esta creo que es de 2 centímetros, me parece. Sí, de 2 centímetros de ancho. O no sé si usar esta. Depende de cuál de las dos se ve mejor. Pero puedes también hacer la tejida, eso es al gusto. Voy a utilizar 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro para los ojos en color negro. Y creo que ya. Entonces, vamos a tejer primero el cuerpo y ya vamos a sacar después la proporción de lo que es la cabeza y las patitas, ¿ok? Y la colita. Pero lo voy a hacer en 4 patas, ¿ok? No va a ser de estos que se sientan o no. Voy a hacerlo así como peluchito de 4 patas y ya para que se vea como paradito, ¿ok? Entonces, vamos a tejerlo. Y en el video del principio ya les dije cuánto midió y todo eso. Porque ahorita pues no tengo más que el inicio de lo que, de lo que es el patrón. No tengo mucho. Entonces lo vamos a ir haciendo juntas. Gracias por su paciencia y una disculpa. Uso un traductor de YouTube. Entonces por cualquier error tipográfico, una disculpa o palabras que no les suenen parecidas, es porque uso ese traductor automático, ¿ok? Entonces, comenzamos con el cuerpo. Vamos a tejer 20 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Ok? Más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 19 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya terminé los 19 puntos bajos y en la última cadena voy a tejer 3 puntos bajos. Ok, jalo, pero empujo con la uña esto. Y me quedan cadenas flotantes. Y voy a tejer 18 puntos bajos. Uno sobre cada cadena flotante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y en la última cadenita flotante hago un aumento. Y me da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 19 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí, verdad? Entonces, tejí un aumento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos bajos, 2 aumentos, para el segundo, luego tejo 18 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos bajos otra vez. Había dicho 18, no, pero son 19. Y hago un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces, en la vuelta 2 vamos a hacer un aumento, 19 puntos bajos, 2 aumentos, 19 puntos bajos, un aumento. Y nos da un total de 46 puntos bajos. Vuelta 3. Vamos a hacer una cadena,
un punto bajo, un aumento. Luego tejo 19 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y tejo un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y otra vez tejo 19 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y hago un aumento, un punto bajo y cierro la vuelta. Y me dan 50 puntos bajos, creo, espérame. Son... sí, son 50 puntos bajos. Ok. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Luego tejo 20 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y luego un aumento, 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento, $20 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Un aumento y un punto bajo. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 52 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 20 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, llegué al punto 20, hago otro más, es 21 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, dejen marco donde están los aumentos, creo que va a ser más fácil. Vamos a marcar en medio de los aumentos. Acá está el otro. Acá está el otro. Luego tejo 21 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hago un aumento. Lo voy a marcar. Y tejo un punto bajo. ¿Ok? Y me da un total de... espérenme. 54 puntos bajos, me parece. Dejen cuento y ahorita les digo. Espérenme. Son 56 puntos bajos de la vuelta 5. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? De la vuelta 6 a la 12, voy a tejer punto por punto. Ya voy a ir quitando las marcas. Es que si no me hacía bolas, pero así. Y entonces tejo punto por punto de la vuelta 6 a la 12. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Voy a tejer 3 vueltas más. No. 4 vueltas más. Que sea hasta la vuelta 16. Entonces, tejo punto por punto de la vuelta 13 a la 16. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Miren, vamos así. Y vamos a empezar la vuelta 17. En la vuelta 5 les dije que eran 56 puntos bajos y no son 58. Es que hice ahí un conteo mal, pero ahorita se los pongo en el video. En la vuelta 17 tejemos 3 puntos bajos, una disminución, luego 21 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y hago una disminución, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Otra disminución. Luego 21 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Hago una disminución, un punto bajo y cierro. Y me da un total de 52 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hago una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hago una disminución, un punto bajo. ¿Ok? Y me da, creo que 50 puntos bajos. Voy a ir contando porque, ay, es que creo que se hace un relajo, pero si tú vas siguiendo lo que te estoy diciendo, sí sale. Nada más que voy tejiendo lo que tejimos al principio, lo tejo al revés. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 19 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Y luego vamos a hacer una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, una disminución, un punto bajo. ¿Ok? Y me da un total de 46 puntos bajos. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, una disminución, 19 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A ver, ahí está. Y hago 2 disminuciones. Ya me pinté con la pluma. 19 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y una disminución. Y cierro la vuelta. ¿Ok? De la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Según yo son 42 puntos bajos. Si tengo error ahorita lo pongo en la pantalla. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, sí, fueron 42 puntos bajos. Entonces vamos bien en las cuentas. Entonces, vamos a rematar dejando estambre para unir. Yo sé que se les hace extraño que haga este tipo de cuerpo así, pero es que quiero que quede así como ovaladito. Y déjenme pongo más relleno. Quiero que quede como ovaladito para que el cuerpo esté ovaladito. Según yo, esta es la parte de abajo. Y digo según yo porque siempre cambio de planes, pero digo. Y entonces vamos a unir esta parte así. Esta queda aquí. Miren. Así. Y me vuelvo a ir a la de acá. Y ya uno punto por punto.
¿Ok? Así. Sigo uniendo y regreso. Uno, rellenen así lo más que se pueda. Que tampoco abran los puntos, ¿no? Porque si no, pues se va a ver feo. Y entonces lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Esta va a ser la parte de arriba del cuerpo y esta es la parte de abajo, lo que unimos. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer la cabeza. Ok, para la cabeza vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ay, bueno, ya terminé. Ok, miren. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Ok, de la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo marco, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos,
una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, en la vuelta 20 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución. Ok, entonces ya quedó y vamos a rematar. Es que lo iba a hacer más pequeño el cuello, pero vean, quiero que quede así. Y entonces y vamos a hacerle las patitas, ¿ok? Entonces vamos a rematar dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Sale? Ahí está. Lo voy a rellenar también un poquito más y regreso. Ok, miren las patitas. Vamos a hacer las 4 patitas. Sé que todavía no le ven la forma, pero va así. O sea, va paradito el león. Y van así las patitas. Entonces, vamos a... Ay, perdónenme, es que tengo frío y ahora sí que siento entumidas las manos. Entonces, vamos a empezar con el color del cuerpo. Lo digo así porque si tú cambias tu color, ya sabes que es con el mismo color de tu cuerpo. Son 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, bueno, ya terminé. Así. Y cierro con un punto deslizado. Voy a jalar así tantito. Y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Es que me tiemblan las manos del frío. Y es que intenté ponerme mis guantecitos, pero la verdad no puedo tejer. O sea, no, no puedo. Y ya lo intenté, pero no, como que siento que está muy abultado el guante y no puedo. Miren.
Me cuesta trabajo. Entonces, así. Entonces lo tejo punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena y regreso. Ok. En la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomamos el punto completo. Ok. Entonces lo tejo. Son 18 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, ya rellené y en la vuelta 9 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, rematamos, pero dejo estambre para pegarlo al cuerpo, ¿ok? Lo rellenamos bien y hacemos otras 3 más. Otras 3 piernitas más. Y entonces ya vamos a comenzar a unir el cuerpo. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a comenzar a unir las patitas. La parte donde empezamos lo del cuerpo va a ir arriba y donde unimos es la parte de abajo. ¿A qué me refiero que unimos? Ven que ya cerramos el cuerpo, a esa parte me refiero. Entonces, voy a poner las piernitas así. La línea que unimos nos va a servir de referencia para ir uniendo las piernitas así. Una de cada lado. Entonces, y las voy a ir colocando de tal manera que queden en la orilla. Entonces, pellizquito abajo y uno aquí. ¿Ok? Así. Yo procuro donde remate que quede en la parte de en medio del cuerpo, o sea, hacia acá. Así. Así. Ya pasé toda la vuelta, entonces vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Clavo y lo mando lejos. ¿Ok? Las piernitas de atrás va a ser igual. ¿Sale? Entonces va a quedar más o menos a esta altura. Y las vamos a unir. Las uno y regreso las cuatro patitas. Va a quedar aquí estas dos y las otras dos acá atrás. ¿Sale? Así. Entonces, las uno y regreso.
Ok, miren, ya quedó parado. Ok. Yo sé que todavía no le encuentran forma, pero miren, esta parte que está más salida, si la ven, se ve más salida, esta parte. Ahí voy a poner la cabeza. La voy a poner así. Este tipo de cuerpo te sirve para hacer un perrito, para hacer otra cosa, ¿ok? Yo lo hice muy cabezón, porque tenía ganas de que quedara como tiernón, pero pues a ver. Entonces, voy a pegar, ay, espérame. Ok, a esta altura, pellizquito abajo y paso la cadena. No lo hago en la cámara porque no me acomodo y no veo. Entonces, lo voy a hacer y regreso. Ok, miren, ya quedó. Dejen, lo paro y vean. Ay, espérame que traigo cargando el celular. Así. Vean que les dije que esto queda como para un perrito o algo así. Si quieres más derechitas las patitas, puedes pasar un palito que atraviese esto. Pero si es para un niño, mejor déjalo así. ¿Ok? Entonces nos falta hacer la cola, que ahorita la hacemos, y la trompa. Y el pelito lo vamos a hacer de gajito por gajito. Así como Úrsula. Así. La voy a hacer. Entonces, vamos a hacer la cola. Ok, algo importante. Mide 22 centímetros de largo, de la cabeza a los pies, y de ancho 19 centímetros. ¿Ok? No es tan pequeño. Entonces, vamos a seguir con la colita. Ok. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 15, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. La hice un poquito gruesecita. Es que luego siento que quedan como muy delgaditas las colas y no me gusta. Entonces dije, voy a hacerla un poquito gruesa. Que aunque no tenga relleno, pero que quede así como gruesecita. Entonces, de la vuelta 2 a la 15, tejo punto por punto. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Si la ves muy corta, puedes agregar vueltas. Acuérdense que yo solamente les doy la base de cómo tejerlo. Ya ustedes pueden hacer los cambios que quieran. Color, estructura. Muchas chicas me escriben y me dicen, ay, mira, lo hice, pero yo le cambié. Yo le hice esto. Me parece fabuloso porque yo les enseño a que hagas la estructura y ya lo demás ya es cuestión tuya de cómo lo vas decorando. ¿Ok? Entonces, es al gusto de cada quien. Es más, si lo quieres más grande, mete un gancho más grueso, un estambre más grueso y queda más grande. ¿Ok? Si lo quieres como para llavero, ya te enseñé que cambiando el gancho a un número más pequeño, que es el 2, y un estambre más delgadito, queda pequeñito, siguiendo el mismo patrón. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Cuando terminen, rematen, pero dejando estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Así. Ay, miren. Aquí hice algo. Algo raro, dijo. Ahí está.
y cierro. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. No sé si rellenarla un poquito, pero creo que no, porque si no va a quedar como muy tiesecita. Entonces, voy a hacer esto. En la otra parte de la punta del cuerpo voy a unir la colita. Así. ¿Ok? Si la quieren rellenar, lo pueden hacer. Eso sí es al gusto. Entonces, miren. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y entonces, así. ¿Sale? Así. Y entonces nos falta el pelito de aquí abajo. Ok, corté tiritas así a la altura que yo quería. Y vamos a hacer esto. En esta parte de en medio voy a atravesar. Ay, pero al revés. Espérame. De la vuelta 1 aquí. Ahorita hago esto. Así. Lo parto a la mitad. O bueno, vamos a atravesarlo así. Así. La parto a la mitad y la atravieso. Abro. Ay, espérenme. A ver. Que siento que me falta. Así, aquí. Así. ¿Ok? Este lo voy a amarrar con uno de estos porque si no se me va a ir. Así. Y ahorita lo escondo. Y entonces, si quieren, podemos desbaratar el estambre. Déjenme ver si este sí se puede desbaratar, porque no todos quedan bonitos. Entonces, así. Y entonces lo desbarato hilo por hilo y regreso. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer la trompa, pero lo voy a hacer en este tono beige. Y vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ahí está. Ya casi termino. Por eso no dije, lo tejo y regreso. Ok. Cerramos con el punto deslizado. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces
y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 5 a la ¿qué será? A la 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vamos a hacerlo tentativamente a la vuelta 7 y vemos si no necesitamos una vuelta más. Pero estoy segura que no. Entonces lo tejo y regreso. Ok, sí quedó en la vuelta 7. Dejen, corrijo. Es que como estoy haciendo el patrón de una vez, es donde hago cambios. Porque tengo planeado algunas cosas y luego ya no me salen. Entonces, miren, la nariz va aquí. Entre la vuelta 2 y 3. Va así. Creo que sí le voy a poner esta. Entonces, vamos a rellenar. Pero espérenme. Entre la vuelta 2 y 3. Yo no le pongo el segurito porque nunca puedo ponérselo. La verdad, me cuesta muchísimo trabajo. O sea, ay, ya se congeló. Se congeló mi silicón. Así. Y con eso lo dejo pegado tantito. Y entonces voy a rellenar así. Y voy a unir que llegue la trompita al cuello y pellizquito por pellizquito. ¿Ok? Lo voy a dejar así. Ahorita lo uno es que necesito ver y ahorita no veo y centrar bien la nariz en el cuerpo. Entonces lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, con estambre negro cadeneta, para que quede igual de bonito, vamos a hacerlo. Voy a hacer esto de la trompita. Voy a clavar pasando el centro y en la punta de la nariz. Así. Y aquí hago esto. Así. No, mejor lo clavo. Mejor lo clavo aquí. Pues sí quedó. Y queda así. Entonces voy a cortar. Y ya quedó la boquita del león. Los ojitos van a ir pegados aquí. Aquí, a un costado de cada lado. Los voy a pegar.
Miren. Ahí. Ay, perdónenme, es que está muy frío. Y me tardo en apretar y que salga. Salen así. Los dejo secar un ratito y vamos a hacer ahora la melena. Así. ¿Ok? Y la melena la vamos a hacer de café oscuro. Del café de la cola. Miren, ya quedó la cola. ¿Ok? Entonces vamos a rodearlo. Ok, miren, hice los piquitos, pero ahorita se los enseño. Es que me falta poner primero la oreja para ir poniendo los piquitos de la melena. Así. Vean. Entonces voy a usar muchos piquitos, pero entonces primero vamos a hacer la oreja. Para la oreja vamos a tejerla en el color del cuerpo. En mi caso es en el mostaza. Entonces vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Luego cierro la vuelta con un punto deslizado. Y luego vamos a hacer en la vuelta 2 una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato dejando estambre para poderlo unir a la cabeza. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo y regresamos. De la vuelta 3 a la 5. Ok, miren, yo la puse en la vuelta, espérenme, en la vuelta 2, 3, 4. En la vuelta 4 y lo puse como sesgadito. Entonces, clavo debajo de la oreja y atravieso la oreja. Y entonces va a quedar entre la vuelta 4 y 5. Lo pego y regreso. ¿Ok? Así. Así también vamos a pegar los piquitos. Uno a uno lo voy a ir pegando. 2, 4. Ahí está. Y ya quedó. Y vamos a rematar. Y vuelvo a rematar. Y entonces hago esto. Y entonces está el león. Bueno, ahorita queda como león, ¿no? Pero
Vamos a, digo, como leona, pero vamos a hacer el león con con los piquitos, ¿ok? Ok, los piquitos, no sé cuántos sean, también depende de cómo los quieran ustedes estar de llena la cabecita. Entonces, voy a hacer varios, yo creo fácil unos 30, pero estos se hacen así. Vamos a hacer 2 cadenas. Y es en café oscuro. Bueno, café, el más oscuro que tengan. Tejo 6 puntos bajos en la segunda cadena. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Es que estoy viendo si los relleno, pero ahorita veo eso. En la tercera vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento, 3 veces. Espérame, ahí está. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Espérame que lo clavé mal. Ahí está. Así. Van 2. Van 3. Y en la vuelta 4 tejo una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces. Y me da un total de 12 puntos bajos. Iba a decir que lo tejo y regreso, pero ya llevo 2 y voy por la tercera. Y en la vuelta, y cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto. Una cadena y tejo 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No, ya voy en la segunda. Y voy al aumento. Y voy en la última serie. 2, 3 puntos bajos, un aumento. Y en la vuelta 8 voy a tejer una cadena y tejo 15 puntos bajos. Vamos a rematar después que terminamos la vuelta y dejamos estambre para poderlo unir a la cabeza, ¿ok? Entonces, así hacemos los cuernitos. Ándale, pues, los mechones de pelito. Ay, espérate, ¿cómo se llama? Ay. Melena, la melena del león. Vamos a hacer tantas cuantas querramos para que quede tupidito. Sí puede causar un peso exagerado en la cabeza, así que vayan midiendo. Yo les voy a poner el número de piquitos que aquí en una de estas, con número para que vean cuántas hice yo y más o menos se den una idea y vean, van a ir quedando así y voy a ir intercalando, ¿ok? Entonces, para unirlas, ya les dije que las vamos a unir igual que las orejitas.
Ok, entonces voy a poner primero la de aquí. Espérame. Y es atravieso abajo y atravieso la melena. Atravieso abajo y atravieso la melena. Ahí, espérame. Así. Así. Es que ya son mañas que tengo para unir, pero así. Pero queda paradita y entonces y vean. Y de hecho quiero que queden volteadas hacia el frente. Remato. Ahí está. Ay, espérenme. Ahí está. Y entonces vuelvo a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y entonces así vamos a ir cosiendo todas las tiritas de melena para que vayan viendo cómo va quedando. Ay, espérenme. Así. Y agarro otro y aquí lo pongo detrás de la orejita. Y así. Entonces atravieso la melena. Atravieso abajo. Y atravieso la melena. ¿Sale? Y así le voy haciendo. Así. Y se va a ver diferente el leoncito. Espero que te guste la chica que me pidió el león. Y una disculpa, pero es que como yo se los dije en el chat, yo que más quisiera poder tejer más rápido, pero no puedo. Y la verdad tengo muchas peticiones. Imagínense, cada día me piden muchas cosas y son más de 100 peticiones y voy muy atrasada. Entonces, pues trato de ir lo más rápido que se pueda, pero a veces pues no, se sale de mi control. Y vean, entonces, la de atrás irá por aquí, así, y así vamos haciéndolo, ¿ok? Entonces, vamos haciendo los piquitos y regresamos. Ok, miren, ya la terminé. ¿Cómo lo ven? Ya si ustedes le quieren poner más, más melena, ya depende a su gusto. Yo le puse poquita para que el peso no fuera también como que demasiado. Me falta un huequito aquí que igual y lo pongo después. Pero puse poquita melena porque si le pongo demasiada, lo que va a hacer es que se va a ir hacia el frente. Pero vean, la idea fue esta. Espero que les haya gustado. Mide 22 centímetros a la cabeza, que mida 25 centímetros hasta el pelito. Y mide 20 centímetros de la trompa para acá. Pero no es pequeño, está grande. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.